que eso es como muy cochino, pero siempre cuando capturan el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a la quina, lo captura por órdenes de Salinas con el ejército y aquel líder poderoso petrolero cae por órdenes de Salinas sin que le hubieran probado nada. Así que eso de fiscal de hierro, sin decir, pero aquí vamos a platicar con Pepe Rebeles, que conoce todos estos casos, que es un investigador, que es bueno, y es un autor y es un periodista muy respetado, y él conoce toda esta época. Ese es su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, pero yo les platicaba aquí la vez pasada, ahora mismo no lo tengo a la mano, pero estoy leyendo otros libros de Pepe. Bueno, El Affaire Cassés es uno de sus clásicos, pero estoy leyendo otro libro que voy a citar en mi próximo libro. No le digo a Pepe cuál es el tema, porque va a saber de qué estoy escribiendo. Pero Pepe, ¿cómo estás? Mientras platicamos, mientras llega el licenciado César Gutiérrez Pliego y se suma a esta mesa. No llega Vicente, Pepe, pero ¿cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy bien, Paco, buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte. Y a propósito de lo que dices de Coello Trejo, pues se aguantó hasta el final para dar este campanazo de culpabilizar a Manuel Bartlett Díaz del asesinato de Manuel Buendía como autor intelectual. Y dice otra cosa en esta entrevista que es bastante larga, que se reproduce en redes, en donde habla de que José Antonio Zorrilla iba a asesinar a Ignacio Morales Lechuga, que era el procurador, porque iba a ir por él. Él estaba cercado en su casa y decidió recibir. Morales pidió verlo, entrar personalmente a verlo a su casa para que se entregara, ¿no? Y no pasaran las cosas a mayores. Y llegó también con... Se le cortó algo ahí a Pepe, nos estaba dando una explicación. Y sí, ¿cuándo asesinaron a Manuel Buendía? Si no lo recuerdo mal, se congeló su imagen. Sí, estaba viendo que se congeló, así que lo cambié, pero ¿cuándo fue asesinado Manuel Buendía Telles Girón, el columnista más importante e influyente del siglo XX? No quiero decir que no había otros periodistas muy importantes, claro que sí, pero fue asesinado el 30 de mayo de 1984. Déjeme nada más ver para no hacernos esperar, pero creo que ya regresó, ¿no? ¿Verdad, Ceci? Debe estarse cambiando, pero reconectando. ¿Qué dice en parte la entrevista que le hace el Universal a este fiscal de hierro, que para mí está mintiendo abiertamente, está tratando de quitarse culpas? Están buscando a Pepe, pero ¿qué dice? Y lo voy a citar porque es interesante. Dice: a Manuel Camacho Solís, en su calidad de jefe del Departamento del Distrito Federal, 1988-1993, se le hizo grumos el engrudo con el asunto del asesinato de Manuel Buendía, motivo por el cual el presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó que me hiciera cargo de las investigaciones y esclarecimiento del caso en mi función de subprocurador general de la República. No obstante que se trataba de un delito del fuero común, por instrucciones presidenciales, dichas investigaciones fueron atraídas por la PGR. Es para lo que nos estaba explicando Pepe, y él abundó al caso de José Antonio El Güero Zorrilla Pérez. Te oímos, Pepe, disculpa. Sí, decía yo que cuando saluda al Güero Zorrilla, justamente le toca una pistola que traía en la parte de atrás en la cintura y se la quita. Y asegura Coello Trejo en esta entrevista, pues que ha circulado muchísimo en estos días, a raíz de la muerte de Javier Coello Trejo, asegura que con eso le salvó la vida a Ignacio Morales Lechuga, que era el procurador del Distrito Federal, porque
iba a tratar de que se rindiera Zorrilla, se entregara a las autoridades por su presunta culpabilidad en el asesinato de Manuel Buendía, aquel 30 de mayo de 1984. Entonces, lo desarmó y con eso evitó que, eso afirmó Coello Trejo, evitó que matara al procurador también. Entonces estamos hablando de pues un criminal que estaba al frente de la Dirección Federal de Seguridad. Como sabemos, justamente en el libro póstumo de Miguel Ángel Granados Chapa, que dice que el asesinato de Buendía fue el primer crimen del narcotráfico en México, ese libro sostiene. Creo que se quedó congelado otra vez. El libro sostiene que es el primer asesinato de la narcopolítica en México. El de. Así es. Aquí, perdón. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que detrás del tema de Buendía estaba que iba a revelar. Anda que como que la conexión muy débil, pero ya lo contactamos otra vez. Ahora, en un momento sé si lo hace, no yo claramente, pero está el licenciado César Gutiérrez Priego también, que cada martes está con nosotros. Hay un buen de temas, nada más déjenme, antes de que lo presentemos y él sume, bueno, hoy es que hoy hay muchos temas, déjenme decirles por qué yo no creía en el fiscal de hierro. En 1993 detuvieron al Señor de los Cielos, pero 3 meses él dice, no, yo no lo dejé ir, todo. El punto es que después de 1993, el Señor de los Cielos se levantó para ser el Señor de los Cielos. Y fue por culpa de Javier Coello Trejo. Y él lo dijo en una ocasión, me ofreció protección. Y yo digo, pues salió bien protegido de ahí, pero Pepe, ahora sí, para que termines y aquí estemos, ahora saludamos a César. Bueno, lo que saludo a César también, buenos días, y lo que estaba yo diciendo es que Buendía estaba a punto de revelar cómo José Antonio Zorrilla, que por cierto guardaba una especie de amistad o cercanía con Buendía, iban juntos a disparar, porque a Buendía le gustaba el tiro, le gustaba disparar armas. De hecho, iba armado cuando lo mataron, aquel 30 de mayo del 84. Le sugirió, se supo que Buendía iba a publicar cómo Zorrilla Pérez se iba a encargar de decirle al gobierno que ya no le diera presupuesto, que él se encargaba de mantener la DFS. Y claro, el secreto es que recibía dinero desde entonces de todos los narcos del país y con eso, pues obviamente podía mantener una dependencia, pero es un absurdo. ¿Cómo vas a tener una Dirección Federal de Seguridad, por muy secreta que sea, con tus propios medios, ¿no? O con los medios de la organización, recibidos por parte del narco. Y después estaba involucrado también un informe acerca de un envío de dólares, de por lo menos 100 millones de dólares por parte del presidente Miguel de la Madrid a los Estados Unidos, algo que más o menos había revelado el periodista Jack Anderson. Y finalmente, Buendía era un investigador, por supuesto, como tú dijiste hace rato, Paco, con mucha razón, el columnista, investigador, periodista más importante del siglo pasado, que logró saber cómo operaba el Irán Contras, de cómo tras la muerte tras el descubrimiento del rancho El Búfalo, él reveló cómo Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue después secuestrado, torturado y muerto en Guadalajara,
había descubierto este rancho y lo que descubrió en realidad fue el Irán Contras, o sea, era un rancho que producía droga con la vigilancia del gobierno mexicano y de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, para venderla en el mercado internacional. Cuando encontraron Búfalo, tenía 11,000 toneladas de marihuana seca ya, lista para venderse. Se vendía en el mercado internacional y con ese dinero se compraban armas para la contrarrevolución nicaragüense. Entonces, todo esto junto, más los ataques que solía enderezar Manuel Buendía en contra de la ultraderecha y los tecos y toda esta gente de extrema derecha en México, pues fueron una causa para Zorrilla más que suficiente para ordenar quitarle la vida. Sí, nada más para recordarles que Búfalo, había muchas evidencias de que el general Juan Arévalo Gardoqui, que era el secretario de Defensa, custodiaba ese rancho de Búfalo, pero nada más para terminar con Manuel Buendía, recuerden, él publicaba Red Privada, que ha sido quizá la columna más importante de este país y la más leída. Y a partir de Red Privada se publican una serie de libros de Manuel Buendía. La hacía en México, era un especialista en lo que es extrema derecha, la hacía en México, los petroleros, el humor, ejercicio periodístico y la ultraderecha en México. Así que hay una serie de publicaciones, pero este hombre tenía cualquier cantidad de contactos. Y César, tenemos cualquier cantidad de temas. Manuel Buendía, tenemos Coelho Trejo, la muerte, tenemos 2 gobernadores, uno con licencia, una gobernadora que no se quiere ir, está acusando a la PGR, o va a acusar, por lo menos eso amenazaron, de que hay una persecución política. Tú, César, ¿por dónde te sirves? Y buenos días, César. No puede llegar Vicente, pero aquí estamos, Paco, Pepe y yo. un placer. Esperemos que los bots de Paco nos den oportunidad de que no se esté interrumpiendo la transmisión. Pero nada más como comentario, a Amado Carrillo lo detienen en agosto de 1989 en el estado de Sinaloa, elementos de la tercera región militar y elementos de inteligencia de la 9ª zona militar. Lo sé porque el comandante se llamaba Jesús Gutiérrez Rebollo, mi padre, ¿no? Nada más como comentario. Y como tú lo decías, ¿no? En aquel entonces se le entrega a Amado Carrillo Fuentes a el director de averiguaciones previas, que era en aquel entonces, que se llamaba Jorge Castañeda Espinosa de los Monteros, quien además, tú tienes razón, César, 89, ¿sí? Capturado en 89. Y tu papá tuvo mucho que ver en eso. Mi papá fue quien detiene el personal militar que estaba bajo el mando de mi padre, lo detiene. Las famosas torturas que alega Amado Carrillo Fuentes fueron reales, fue elementos militares quienes las realizaron, lo tengo que reconocer abiertamente, y Javier Cuello Trejo menciona en su libro, pero que quien le hace entrega de Amado Carrillo es el general Antonio Revielo Bazán, cuando la realidad es que quien se lo entrega es mi padre. Y le dice tanto a Jorge Castañeda, que era el director de averiguaciones previas, como a Cuello Trejo. Le dijo, si lo dejan ir, yo los mato, cabrones. Y recordemos que Amado Carrillo Fuentes no estuvo en prisión por narcotráfico, estuvo en prisión por portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo. Estuvo 2 años y él mismo narra en su libro que supuestamente por ahí un magistrado, un tribunal corrupto le termina concediendo un amparo, y cuando él se va corriendo con su gente y su escolta al reclusorio, ya lo habían dejado en libertad, Amado Carrillo, ¿no? Te comento pues para que tengamos un poco el contexto, pero fíjate, he estado siguiendo con atención el caso de María Eugenia Campos, porque ahora no se dieron cuenta que han cambiado la estrategia por parte de sus asesores jurídicos. ¿Y a qué me refiero? Roberto Gil, le tengo que reconocer que es una persona muy hábil en política, pero realmente como abogado postulante, lo que se conoce como litigante, no lo es. En más de 20 años yo nunca me lo he encontrado en una sala de audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe litigar. Y ahí es donde hacemos el nexo con Javier Cuello Trejo. Quien se encargaba siempre de la parte litigiosa era el despacho, ¿no? De Cuello Trejo y Asociados. Ahí es donde tú dices, bueno, ¿por qué ahora sale Gil Suart a dar toda esta serie de entrevistas
respecto al citatorio que la Fiscalía General de la República le manda a la gobernadora María Eugenia Campos. Tenemos que reconocer que sí es cierto que está mal fundamentado el citatorio, eso es una realidad, que copiaron un machote en donde están fundando por medio de artículos en donde se manda a citar a un imputado para una entrevista, ¿no? Porque dicen, ¿cuál es la diferencia? Realmente no hay ninguna diferencia. Una entrevista puede ser en calidad de testigo o en calidad de imputado, es que el Ministerio Público va a retomar datos de una investigación que tienen abierta. Nada más que en una está siendo investigada y en otra tienes que aportar datos. Vamos a quitarle el suspenso, mi querido Pepe Paco. A María Eugenia Campos la están mandando a llamar como testigo para que aclare lo que ella dijo abiertamente en diversos espacios de comunicación. En específico, con Joaquín López Dóriga, ella acepta abiertamente que sí tenía conocimiento que había agentes extranjeros realizando operaciones encubiertas en el estado de Chihuahua. Incluso López Dóriga trata de matizar, le pregunta, ¿agentes del FBI, agentes de la DEA? Y dice, no. Después cambia el tema y dice que iban por un generador de violencia mexicano, y después cuando sucede toda esta situación en donde ella regaña al personal del staff de López Dóriga, que le están tapando, que no la dejan leer, que las señas con la mano, y López Dóriga trata de matizar, haciendo el señalamiento de quién se encuentra como umpire de tercera, ¿no? Bueno, ¿por qué damos el suspenso? Porque incluso dentro de las carpetas de investigación que ya se encuentran abiertas y que ahora tratan ellos de desviar la atención haciendo el señalamiento de todo este problema es porque el narcolaboratorio más importante del mundo mundial fue destruido y asegurado por parte de las autoridades del estado de Chihuahua. Hay que recordar incluso el matiz de las mismas notas periodísticas y de la información que ha dado medios de los Estados Unidos y retomados por medios mexicanos. Ese narcolaboratorio en 4 ocasiones se le había pedido al gobierno de Chihuahua con geolocalización que se trasladaran junto con las autoridades federales para la destrucción del mismo y no habían dado con este narcolaboratorio supuestamente. Y por eso estos agentes que ya se encontraban trabajando en operaciones clandestinas en México acompañaron al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua para, por medio de la geolocalización, decirles, aquí se encuentran. Cuando María Eugenia Campos abiertamente en entrevistas reconoce, porque fueron muy malas las entrevistas, parecía poco preparada, parecía que no entendía del tema, ella misma termina confesando abiertamente que sí tenía conocimiento. Ahora cambia la estrategia y por eso sacan a Roberto Gil, mismo que si te das cuenta, las entrevistas las hace nada más telefónicas, no las hace ni por vía Zoom ni nada. ¿Para qué? Para que no pueda haber algún gesto, para que no vea alguna evidencia en video y solamente sea por medio del audio, en donde él hace ciertas aclaraciones. De entrada, Roberto Gil conoce y sabe la ley, sabe que es imposible que ella pueda llegar en calidad de testigo y posteriormente se lo cambien a imputada. Eso no se puede dar porque incluso el mismo Código Nacional señala que no puede ser. 2, él sabe que puede no presentar a María Eugenia Campos y procesalmente no va a pasar nada, pero políticamente sí existirá un reclamo porque dirán que tiene que esconder. Tercero, él sabe y entiende que las entrevistas, y por eso la mandan llamar como testigo, porque le están dando ese derecho de defensa para que aclare las entrevistas en donde ella abiertamente reconoció que efectivamente tenía conocimiento, que sí se encontraban agentes extranjeros realizando operaciones clandestinas encubiertas en Chihuahua y que ella tenía conocimiento. Y me parece que lo que tratan de hacer en estos momentos es cuidar que esas carpetas de investigación que ya están abiertas y que tienen que ver con la violación a la Ley de Seguridad Nacional, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al mismo Código Penal Federal, por supuesto, pues no tengan como responsable a María Eugenia Campos, porque ellos lo que tratan es de que toda la responsabilidad vaya para el anterior fiscal, mismo que ya no se encuentra en México y mismo que se tienen notas periodísticas, ¿no? Y que podemos corroborar la información, que él ya se encuentra en los Estados Unidos, incluso apoyado por una agencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú entiendes toda esta parte de cómo han ido politizando el tema y entendiendo que Roberto Gil, él ya tiene los antecedentes de haber participado en la defensa de un gobernador
que en su momento se solicitó incluso el juicio de procedencia para poder ejercer acción penal en contra de él, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que tenemos conocimiento que incluso, con todo y que sí existe una orden de aprehensión en México, por más que ellos la pelearon durante mucho tiempo en juzgados federales, en tribunales, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos negó el que se pueda ejecutar esa orden de captura que existe de ficha roja en los Estados Unidos, porque en su momento Cabeza de Vaca alegó que él tenía la doble nacionalidad y que como ciudadano norteamericano él tenía derechos que la Constitución de los Estados Unidos le daba, y que además los abogados con los cuales Roberto Gil y el despacho de Cuello Trejo se pusieron de acuerdo en los Estados Unidos, lo que consiguieron fue que el gobierno de los Estados Unidos no autorizara esa detención con fines de extradición, lo mismo que está sucediendo con Rocha Moya, por falta de pruebas y de certeza jurídica por estos amparos que en su momento le habían otorgado, y que ahora sabemos que no solo obviamente los amparos dejaron de surtir efectos, sino que además uno de los jueces está siendo procesado porque existen indicios de que hubo corrupción para otorgar esas suspensiones. Ese es realmente el antecedente y el matiz que se le está dando. ¿Por qué? Roberto Gil trata de proteger a su clienta de que en esta tan atropelladas entrevistas que dio, ella reconoció en un hecho público, ¿no?, y notorio, que efectivamente sí tenía conocimiento que estaban llevando a cabo operaciones ilegales y clandestinas en México con conocimiento de la titular del Ejecutivo. Y que si bien es cierto, la fundamentación es mala, estuvo muy mal redactado, hasta con faltas de ortografía, el oficio que da la Fiscalía General de la República, la están mandando llamar como testigo para que aclare respecto a las entrevistas que dio. A partir de ahí, dependiendo de estas entrevistas, entonces la Fiscalía General de la República tendrá dos caminos, que es, si encuentra que hay elementos, hay que recordar, la Fiscalía General de la República es un órgano investigador. Primero investiga, y si se da cuenta dentro de esas investigaciones que existen indicios de que se cometieron delitos, entonces se convierte en un órgano acusador. A priori no puede acusar hasta que no tenga elementos de investigación que puedan demostrar que se haya cometido un delito. Entonces sí, solicitará la declaratoria de procedencia, obviamente en el Congreso Federal, pero además lo tienen que hacer en el Congreso de Chihuahua porque ella tiene fuero constitucional por la Constitución Federal, pero además por la Constitución del Estado de Chihuahua, en la cual él sabe que el control total lo tiene la gobernadora María Eugenia Campos y que es imposible que le vayan a quitar ese manto protector procesal para que la declaratoria de procedencia pueda prosperar y ella pudiese ser detenida derivado de una orden de aprehensión. Todo lo demás es nada más show mediático, circo político para alimentar una narrativa que él sabe que es imposible que se pueda llevar a cabo, pero que está tratando de desviar la atención del punto importante. La gobernadora en una entrevista aceptó públicamente que sí tenía conocimiento que había agentes extranjeros que iban por un generador de violencia, que estaban trabajando en México de forma coordinada con las autoridades del estado de Chihuahua en operaciones clandestinas. Eso es todo, en realidad, mi querido Paco y mi querido Pepe. Pepe, ¿te presentas? ¿No te presentas? César tiene razón. La gobernadora está doblemente protegida, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado de Chihuahua, así que no va a pasar nada. Se convierte en un tema político, así que tienes a Maru Campos, tienes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y tienes a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. ¿Es censura, no censura, negocio, meganegocio? ¿Por dónde le entramos, Pepe? Tú dime. Mira, a mí me parece que como dice en su columna el licenciado César Gutiérrez Pliego, cada vez es más difícil establecer una división entre lo que es judicial y lo que es político, y en ese caso, más que ningunos otros, está muy mezclado, ¿no? El solo hecho de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acuda bajo protesta a la fiscalía porque dijo que la presidenta Sheinbaum le está haciendo una persecución política y que le está citando a declarar a pesar de que ella tiene fuero, digo, aconsejada por Roberto Gil Suárez, por supuesto, ¿no? Al mismo tiempo está citando a Rubén Rocha Moya, cuyas acusaciones son totalmente diferentes.
En el caso de Maru Campos es este tema de los agentes de la CIA que estaban haciendo trabajo operativo, violando la Constitución y las leyes, no solo de Chihuahua, sino de todo el país, y sin conocimiento de la Federación. Y en el caso de Rubén Rocha Moya, se trata de una petición de extradición desde Estados Unidos, de una corte de Nueva York que se lo quiere llevar junto con 9 de sus principales colaboradores, ¿no? Incluyendo el senador Insulza, para juzgarlos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando ahí de un juzgamiento extraterritorial. Y lo de Maru Campos es totalmente interno, no tiene nada que ver Estados Unidos, aunque hayan sido agentes de la CIA, pero no tiene nada que ver con la CIA en absoluto, ¿no? Entonces, se igualan, vamos a decir, los cartones al mandar a citar a los dos, como enviando el mensaje a la sociedad de que aquí nadie está libre de culpa hasta que no se determine que así es. México sigue pidiéndole a Estados Unidos que envíe las pruebas por las cuales está pidiendo en extradición a un gobernador mexicano. Y además, como todos sabemos, sería la primera vez que esto ocurre en la historia de la relación entre México y los Estados Unidos. Un gobernador mexicano enjuiciado en Nueva York. Pero bueno, ya tenemos por delante dos de los personajes que eran mencionados, entre los 10 mencionados de Sinaloa, el que era jefe de seguridad, que por cierto es militar, y seguramente con permiso del ejército se entregó en Estados Unidos, al igual que el que era jefe de administración y secretario de Administración y Finanzas, que ya están en Estados Unidos, pero se han declarado inocentes justamente de estas acusaciones que involucran a 10 mexicanos, a 10 sinaloenses, no solo con la ayuda reciente al cártel de Sinaloa, sino desde que se dio la elección de Rubén Rocha Moya, según esta imputación, que no sabemos quién puso en manos de la Corte. Hubo estas entrevistas, habría habido estas entrevistas entre Rubén Rocha Moya y Chapito Mayor, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, para que justamente le diera pues dineros para la elección y también cuidara de que no perdiera por ningún motivo la elección, para que le permitiera operar al cártel de Sinaloa sin ningún problema durante todo su mandato. Entonces estamos hablando de dos casos muy diferentes, pero que provocan un gran escándalo uno y otro, y uno tiene detrás el fuero de la gobernadora, tanto en el Congreso Estatal en Chihuahua como en el Congreso Federal, y el otro tiene pues una negativa de la Presidencia de la República, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de mandar a enjuiciar a mexicanos fuera del país, sobre todo funcionarios políticos. No son cualquier mexicano que esté mandando, porque México le ha mandado cerca de 100 personas, le ha entregado así de buena fe, gratuitamente, sin mediar un tratado de extradición a los Estados Unidos, porque lo ha solicitado la administración Trump, y se trata de supuestos delincuentes en la medida en que estaban todos en la cárcel. O sea, no se envió entre los 97 a ninguno que estuviera libre. Entonces, esto, por supuesto, ha tensado las relaciones entre México y Estados Unidos, y no cesará de insistir Donald Trump
de tratar de enjuiciar no solo a Rubén Rocha Moya, sino a por lo menos tres políticos de ese mismo nivel en el futuro, según anunció la propia autoridad, la propia Procuraduría de los Estados Unidos. César, no jurídicamente, pero también, y políticamente, ¿qué tan delicado con Estados Unidos es el caso Rocha Moya? ¿Qué futuro le ves en este momento? Está desconectado tu audio. Es delicado, por supuesto, Paco. Hay que recordar algo. Yo he sido completamente claro. Si existen realmente indicios de que Rocha Moya pactó con el crimen organizado, en específico con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, para llegar a ser gobernador y posteriormente puso al Estado bajo las órdenes de este grupo criminal, tiene que ser procesado, imputado, juzgado y sentenciado, y todo el peso de la ley contra este personaje. La realidad es que a mí Rocha Moya no es una persona que me caiga bien por las actitudes déspotas que tuvo. Se quiso comparar con Andrés Manuel López Obrador en algún momento sin tener el carisma que tiene Andrés Manuel López Obrador, y que la realidad es que la gente en Sinaloa, estado donde a mí me tocó vivir, sí se queja sobremanera, pues obviamente de que la inseguridad, teniendo siempre una pax narca, ¿no?, por así decirlo, obviamente se incrementó. Y por supuesto que genera un estado de tensión importante entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Lo acaba de decir Pepe. Estados Unidos le requirió a México a líderes criminales. ¿Qué hizo el gobierno de México? No tengo nada que esconder, te los envío. Perfecto. El problema ha sido legalmente el hecho de que el Poder Judicial los ha protegido para que estas personas no sean extraditados. No te preocupes, nosotros con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional los expulsamos del país, porque además ellos al interior de los penales federales siguen teniendo control de las actividades criminales que suceden en el país, corroborado. Y toman la decisión y los envían. ¿Qué pasa en el caso de Rocha Moya? Me parece que políticamente viene a integrarse a toda esta narrativa. Incluso viene desde los Estados Unidos de narcogobierno, narcocandidato, narcopresidente, narcocandidata, narcopresidente, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, que es una cuestión de carácter político, que lo que se ha demostrado también con los diferentes operativos enjambre que se han llevado a cabo en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, ¿no?, en los diferentes estados como Michoacán, en el estado de Morelos, lo que te demuestra es que las estructuras criminales han podido ir para tomar control de los gobiernos municipales y posiblemente de muchos gobiernos estatales. Es una realidad, y que no importa el partido político, han tenido esa posibilidad. Por lo mismo, se necesitan tener candados para todos aquellos que presumían que el INE estaba blindado. La realidad no es así. Pero además está documentado, tú, Paco, Pepe, tienen documentado cómo en diversos estados de la República, como en Sinaloa, como en Jalisco, como en Tamaulipas, como en Michoacán, como en muchos estados de la República, el crimen organizado siempre ha ido de la mano de los gobiernos estatales. Hay que recordar cómo se manejaba antes el crimen organizado en México. El gobierno federal decía cuál era la política que se iba a seguir. Cuando existe la democracia en nuestro país y que empieza a existir pluralidad de gobiernos, al principio los gobernadores terminan cuadrándose con el gobierno federal, pero posteriormente cada quien dijo, bueno, ellos pueden tener a uno, nosotros tenemos a otro, y después los gobiernos municipales hicieron lo mismo, y los grupos criminales se dieron cuenta que ese era el camino donde ellos podían seguir teniendo control territorial, porque en materia de seguridad pública, y ustedes lo saben, la realidad es que el eslabón más débil son las policías municipales, y lo que hacías era, te apoderabas de las policías municipales para que tuvieras incluso un brazo armado en contra de los grupos criminales antagónicos. Posteriormente, los policías municipales terminaron convirtiendo en un brazo armado de los grupos criminales,
y de repente llegamos a diferentes regiones del país, en donde un estado como Morelos hay 11 grupos criminales en diferentes regiones del estado, siendo un estado muy pequeño, pero que hay 11 grupos criminales distintos, que sí, a lo mejor algunos tienen alianzas con grupos más grandes, como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación o Familia Michoacana, pero es imposible que en un estado tan pequeño existan 11 grupos criminales diversos. Y que ya pudimos ver, obviamente, cómo ellos, bueno, pues terminan teniendo ese control territorial en donde se meten con el gobierno. ¿Dónde viene el problema que tenemos con los Estados Unidos? Que el gobierno de México dice, ok, tú me has negado más de 260 solicitudes de detención con fines de extradición, de las cuales incluso 36 ya me dijiste que no las vas a conceder, pero las otras 230 estás analizándolo y ya llevas años en el análisis con todo y que nosotros cumplimos con lo que señala el tratado. Segundo, existe una presión política que yo creo, y te lo digo honestamente, mi querido Paco, Pepe, que la presidenta de México quiere ver una Fiscalía General de la República fuerte, seria, que investigue y que si hay elementos, entonces te vayas no solo en contra de Rocha Moya, sino de todos aquellos que estuvieron involucrados. Hay que recordar que el caso del senador Insunza, que él sí sigue teniendo fuero al ser senador, obviamente pues, se tendría que dar un tratamiento diverso que vendría siendo, en este caso, pues por ejemplo, la declaración de procedencia, como es lo que se señala con María Eugenia Campos. Porque al hablar de Insunza, hablan también de una entrevista y no de una imputación, o sea, que va en calidad de testigo y no como imputado, para cumplir con ese requisito de que tú no puedes realizar una investigación sobre alguien que tiene inmunidad procesal, como lo señala el Código Nacional y la misma Constitución. Yo les he dicho, ¿no? Si yo fuera el Rocha Moya o fuera Insunza, y yo creo en mi inocencia, como lo dijo la presidenta de México, ¿qué dijo en una llamada que señaló que tuvo con el gobernador Rocha Moya? Señor gobernador, si no hay nada, no hay nada que temer. Eso te demuestra que la presidenta de México no tiene y no le debe nada a Rocha Moya, pero sí necesita por los canales legales tener la certeza jurídica porque las presiones de Estados Unidos son fuertes y porque en este momento la narrativa después del fiasco de lo que fue Irán es ir en contra de los grupos criminales, porque realmente no hay interés por parte de Estados Unidos para acabar contra los grupos criminales. Tú y Pepe lo han señalado en muchísimas ocasiones. Si ellos realmente quisieran acabar con los grupos criminales, iniciarían por los grupos criminales internos a los Estados Unidos, iniciarían con estos grupos que son los que obtienen las armas de forma legal en los Estados Unidos, pero que las ingresan de forma ilegal hacia México, irían contra el sistema financiero de los grupos criminales, el cual lo tienen completamente detectado, y que además se queda el 85% de esos recursos en los Estados Unidos. Como eso no les conviene, pues entonces es ir en contra de México, porque además está demostrado que el 55% de las drogas sintéticas que ingresan hacia los Estados Unidos es por la frontera con Canadá y no con México. Entonces, todo eso me parece, mi querido Paco, Pepe, pues que ha generado un problema político entre México y los Estados Unidos, donde la presión del gobierno de los Estados Unidos cada vez seguirá siendo mayor, y que me parece que políticamente la presidenta de la República tiene las manos amarradas, porque además vemos a una Fiscalía General de la República que lo que está haciendo el día de hoy lo debió haber hecho hace un mes. Pero bueno, por lo menos vamos avanzando un poco y ahora vemos, por supuesto, pues a estas situaciones con la gobernadora María Eugenia Campos, en donde vemos a un Roberto Gil que aprovecha la oportunidad para hacer política, cuando la realidad es que le están dando la oportunidad para que aclare lo que ella dijo en una entrevista. ¿Tenía o no conocimiento, como usted lo aseguró en una entrevista con Joaquín López Dóriga, que sí había y existían agentes extranjeros trabajando en territorio de Chihuahua con autorización y conocimiento de la gobernadora? Eso es lo que tienen que aclarar. La presidenta tiene una papa caliente en las manos, políticamente hablando, con Estados Unidos. El gobernador de Sinaloa con licencia, otra papa caliente. Maru Campos, otra papa caliente. Y la fiscal general de la República, otra papa caliente. Es una locura este tema, Pepe. ¿Con qué cierras y con qué reflexión nos dejas sobre estos casos y lo que tú sumes, Pepe? Bueno, obviamente no va a ser fácil solucionar estos temas que, como yo decía, están politizados al máximo, al extremo. Y por esa razón no es posible analizarlos solamente desde el punto de vista jurídico. Además de que uno tiene que ver con imputaciones
de violación a la Constitución y a las leyes mexicanas por parte de la gobernadora Maru Campos, y otro tiene que ver con una acusación generada en una corte de Nueva York en contra de un gobernador con licencia, que es Rubén Rocha Moya ahora, y sus colaboradores, para sumar 10 y llevárselos a enjuiciar después de ser extraditados por México. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero que se juntan en este momento para dejar una situación muy compleja en la relación con Estados Unidos. No hay escapatoria, vamos a decir, no se puede desentender el gobierno mexicano. Me parece muy inteligente la forma que está, la presidenta Claudia Sheinbaum está llevando a cabo este enjuiciamiento, porque está poniendo por delante a la Fiscalía General de la República Mexicana para enjuiciarlos en territorio mexicano y no permitir jamás que podamos ver a un gobernador en una corte de Nueva York, a un gobernador mexicano en una corte de Nueva York. Entonces, ahí estamos presenciando y nunca dejará de haber esta presión por parte del gobierno de Donald Trump, que ha sido insistente durante años en sus conversaciones, en sus opiniones sobre la presidenta mexicana, a la cual dice que es una dama gentil y muy inteligente y todo. Como que se nos perdió otra vez la conexión con Pepe, pero mientras regresas, ¿qué tal si le pedimos a César que nos dé sus consideraciones finales, lo que anticipa, lo que ve y con qué reflexiones nos dejas para la próxima semana, César? Paco, como siempre, ha sido un placer estar contigo y con Pepe. Mira, creo que esta semana incluso la noticia será la comparecencia de Rubén Rocha Moya, del senador Insunza y por supuesto de la gobernadora María Eugenia Campos. Me parece que ella queda y entiende su defensa, ¿no? Roberto Gil, que tiene que desviar la atención de lo que ella públicamente aceptó, que es que sí tenía conocimiento que había agentes extranjeros trabajando en el territorio de Chihuahua, violando la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal. Y me parece que es una oportunidad que tiene en estos momentos el Partido de Acción Nacional, ¿no? ¿Quién es Roberto Gil? Pues secretario particular de Felipe Calderón. Es un político al estilo de Diego Fernández de Ceballos, que ha utilizado el poder político y las conexiones que tiene para sacar recursos económicos por medio de un despacho jurídico. Y la realidad es que, bueno, pues el antecedente más claro es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien lo tiene en libertad, con todo y que existen órdenes de aprehensión y van en contra, obviamente, de los intereses del Estado mexicano. Y aún así ellos, en esta red de corrupción que construyeron durante tantos años, pues tuvieron la oportunidad. Él sabe que, aunque estaba mal fundamentado el citatorio, que eso lo tenemos que reconocer, es imposible lo que él señala de que vaya en calidad de testigo y que de repente le cambien la situación jurídica para que sea imputada, lo cual es obviamente inconstitucional, ilegal, ¿no? Pero es la parte como él políticamente puede hacer los señalamientos. Se ha tratado de confundir dos temas, ¿no? Y bien lo decía Pepe, una cuestión es interna en México, lo que pasa con María Eugenia Campos, y la otra cuestión es una investigación que viene a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, en donde la Fiscalía General de la República tendrá que realizar una investigación seria y profesional, ¿no? Y que en la reciprocidad internacional que existe entre México y los Estados Unidos, por supuesto que el gobierno de México lo único que solicita es pruebas, pero no las pruebas de que es culpable. Recordamos que en México no existe el término como tal de detención, a menos de que estés cometiendo un delito en flagrancia para que te pongan a disposición de una autoridad. En México, ese tipo de detenciones tendría que provenir, ¿no?, de una orden de aprehensión. Para que pueda existir una orden de aprehensión, tú tienes un estándar mínimo probatorio para que un juez o jueza de control determine, especializado en estos temas, si existen elementos para crear esa orden de aprehensión o no.
y que tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que estén localizables las personas, porque en estos momentos todavía no se ha solicitado una solicitud de extradición formal como tal, porque estamos dentro del periodo de los 60 días que ya están a punto de terminar. Y que de todas maneras sería la Secretaría de Relaciones Exteriores quien tendría la facultad de señalar si se entregan o no se entregan estas personas, en dado caso de que se haga la solicitud. Todo eso ha generado un clima tenso. Me parece que todo tiene que ver en gran parte con las elecciones que vienen en noviembre en los Estados Unidos y que son aprovechadas, por supuesto, también por los partidos de oposición en México para las elecciones del 2027. Pero que no se les olvide algo. Los Estados Unidos no le importa quién gobierne, porque eso ya lo demostró con Venezuela. Lo que le importa es que le cumplan los caprichos respecto a las necesidades que ellos tengan como gobierno. Entonces, que no crean que porque veamos a un Alejandro Moreno, a una Lili Telles, a un Ricardo Anaya, a un Francisco Javier Cabeza de Vaca, que salen a presentar denuncias, a hacer comentarios de que en México existe un narcogobierno, que el narcogobierno tiene las siglas de un partido político como Morena. Los operativos en cambio han demostrado que hay presidentes municipales, diputados, regidores, jefes policíacos detenidos del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena, lo cual es un problema estructural que tienen que ir en contra de los grupos criminales. Todos los mexicanos de bien queremos que vayan contra todos los grupos criminales y los corruptos políticos que terminen teniendo alianza con ellos. Pero para eso necesitamos incluso mejores fiscalías que tengan mayores facultades y gente mucho más preparada. Y eso me parece que faltarán todavía algunos años por ver. Iniciamos con el Poder Judicial. Hay algunas cosas que se hicieron bien, otras cosas que no se hicieron bien. Se recorre al 2028, pero me parece que las fiscalías realmente tienen que ser autónomas y realmente tienen que tener gente capacitada para poder realizar ese trabajo. Entonces creo que va a ser interesante lo que viene esta semana. Te mando un abrazo, mi querido Paco, y le mando un abrazo también a Pepe y a Vicente, que sé que estuvo en la mañanera, y le mando un abrazo con mucho cariño, como siempre, a todas las personas que nos ven, nos escuchan. En la mañanera, y déjenme decirles, terminando todo el programa, vamos con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes. Pero Pepe, ¿con qué nos dejas? Se cortó la transmisión, pero aquí estás de regreso. Bueno, estaba yo terminando de decir cómo toda esta circunstancia que está ocurriendo en México, en el caso Sinaloa, en el caso Chihuahua, lo único que hace es fortalecer los intentos y los caprichos de Donald Trump, que no cejará. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado César Gutiérrez Priego, no cesará de presionar a nuestro país, porque parte de esta presión tiene que ver con las elecciones del propio Trump en los Estados Unidos de este mismo año en los Estados Unidos. Entonces, no olvidémonos de que nos va a dejar en paz. Eso no va a ser posible y continuará con sus presiones, llámese con invasión territorial con el ejército, llámese con acusaciones nuevas en contra de otros políticos presuntamente involucrados en el narcotráfico, pero sin mirar a su propio pueblo adicto que no se hace trabajo para disminuir el número de adictos en Estados Unidos, y por tanto el mercado está ahí esperando que llegue todo tipo de sustancias, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, a partir del territorio mexicano, sea por tierra, por agua o por aire, ¿no? Pues no tenemos una esperanza de que cese esa presión de la Casa Blanca en tiempos de Trump. Agradezco a los dos de la mesa de esta semana. Al rato aparece César, Vicente, pero César, un abrazo. Pepe, un abrazo también. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Se van... Oigo, Pepe. Se va Pepe, se va César, pero recuerden, nosotros nos vemos la próxima semana. Y nada más déjeme hacerle una aclaración. César tiene razón. La única detención que tuvo Amado Carrillo Fuentes fue en la 1989, por aquí me cuatrapé con mis apuntes, 89, y la detención la hizo el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Se la acreditaron
al fiscal de Hierro, que él no participó, pero además a través de él y gracias por él, lo dejaron en libertad a Amado Carrillo Fuentes, y de ahí se encumbra para ser lo que fue el Señor de los Cielos, hasta expandir su imperio a Chile, a Argentina, bajo otros nombres, hasta que muere en aquella, hay muchas dudas, yo lo sé, pero desaparece después de aquella cirugía reconstructiva de rostro y y una liposucción. Pero aquí tenemos también, porque ya llegó Jesús Pérez Gaona, que se ha convertido en colaborador semanal de esta semana, y hoy también tiene el caso de... ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. No está Vicente, pero te saludamos igual, Jesús. Maestro Paco Cruz, no, al contrario, gracias por la invitación y qué bueno saludarlo y tratar estos temas con